En esta reunión se acordó darle una nueva forma al INR. La nueva institucionalidad que va a tener el formato jurídico de servicio descentralizado. Ese servicio descentralizado no se va a vincular con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, sino que lo hará, en principio, a través del Ministerio de Educación y Cultura, aunque este es uno de los aspectos que todavía está abierto, hay que trabajarlo un poco más. El sistema, de alguna manera, tiene que abarcar también el sistema de reclusión y de rehabilitación de los adolescentes infractores. Pero lo que es importante destacar es que también hay un acuerdo total de que tienen que, de alguna manera, responder a paradigmas diferentes. El cambio en realidad retoma un antecedente histórico. Del año 1934 al año 71 en el Uruguay, los establecimientos carcelarios dependían y estaban bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Por una disposición transitoria del año 1971 se transfirió esa competencia al Ministerio del Interior. Y esa disposición transitoria hoy lleva 45 años. Lo transitorio fue eternizado en el tiempo. Unanimidad entonces en esa reunión multipartidaria con respecto a cambiar el paradigma de abordaje en procura de un sistema de rehabilitación cierto como tal, de sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior, que esto ya se viene planteando hace mucho tiempo. Ahora, llevarlo a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura... Pero no es así exactamente, por la explicación que dio el doctor Roballo, no es exactamente así. Pero hay una persona que disienta en realidad, y es a quien invitamos hoy, que es Edgardo Novik. Gracias por acompañarnos en el programa, líder del Partido de la Concertación. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. En principio, ¿qué es lo que usted cuestiona? No, yo creo que la medida es buena. Yo creo que es el Ministerio de Educación el que tiene que ser responsable, en definitiva, de los presos de las cárceles. ¿Por qué? Por el motivo de que los presos hay que reeducarlos, hay que rehabilitarlos para que estén en la sociedad, poder reinsertarse en la sociedad. O sea que no tenemos duda de que es el Ministerio de Educación y Cultura. Lo que nosotros planteamos que no es el momento apropiado. Me parece que hoy el Ministerio de Educación tiene muchos problemas, tiene muchas cosas que resolver. Nosotros venimos diciendo hace tiempo que el mayor problema del Uruguay es la educación, por muchísimos motivos. Hoy tenemos la desigualdad de educación, una de las mayores del mundo. O sea, un estudio ha dicho que Uruguay tiene una de las mayores desigualdades entre educación pública y educación privada. No hay peor cosa en un país que la desigualdad de oportunidades. Y eso es lo que está pasando en este país. El 50% de los niños nacen en el 20% de hogares más pobres y no tienen la oportunidad de progresar en la vida, ese 50%. Me parece que es muy injusto. Entonces creo que el Ministerio de Educación tiene muchísimo trabajo, tiene muchas cosas por hacer. Y si esperamos 45 años para cambiarlo, ¿por qué no esperar un poco más y que el próximo gobierno entonces piense en un Ministerio de Educación con el poder de hacer esto, de hacerse responsable de los presos, que ya lo estamos viendo, ¿no? Ustedes lo estuvieron pasando, nada más y nada menos que de los presos actuales, ¿no? ¿Alguien comparte esta lectura? No, lo que pasa es que hay un problema jurídico, que yo creo que conviene aclararlo. Recién escuchábamos al prosecretario de la Presidencia de la República plantear no que las cárceles pasaran al Ministerio de Educación y Cultura, sino la creación de un servicio descentralizado. ¿Qué es un servicio descentralizado? Para que bajo la órbita del Ministerio. Pero ¿qué pasa? Hay formas de descentralización dentro del Estado. La más, digamos, la más amplia es el ente autónomo. La UTE, ANCAP, los bancos, etc. Hay un segundo nivel, un poco más abajo, digamos, es un tema jurídico un poco más complejo, pero las diferencias tienen que ver con cómo se plantean los recursos, con el grado de autonomía que tienen los directorios. Pero hay un segundo escalón que es el servicio descentralizado. Es, digamos, un tema, repito, jurídico, pero no es
ponerlos bajo la dependencia del ministerio. Simplemente se relacionan con el Poder Ejecutivo a través... Bien, ¿eso qué significa? Pero, ¿Cómo se traduce que eso? es un tema administrativo, burocrático. No es que la ministra va a decir cómo tienen que ser las cárceles, sino simplemente que va a haber un directorio, como antes había en el SODRE, que también se vinculaba como servicio descentralizado a través del Ministerio de Educación y Cultura, pero tenía un grado de autonomía tal que el ministro no iba a decir hay que contratar a tal cantante o vamos a poner tal ópera o vamos a hacer tal pieza de Pero ballet. entonces, ¿cómo se asocia el objetivo de pasar rehabilitación y educación por el sistema carcelario si no va a tener nada que ver básicamente? Porque depende de cómo se organiza el tema. Es un tema de organización del Estado, exactamente. Lo que dice Graciano es tal cual. Es lo que capaz que no se expresó bien ahí y no quedó claro cómo es. Un servicio descentralizado tiene cierta autonomía, tiene un ministerio de referencia, como lo tienen los entes autónomos. Hoy, por ejemplo, ANCAP tiene un ministerio de referencia, es autónomo, pero tiene un ministerio de referencia que es el Ministerio de Industria. Pero después otros entes tienen, OCE tiene su ministerio de referencia, que es el Ministerio de Ganadería. Entonces, pero es cómo se relaciona. Territorial es el caso. Claro, pero no quiere decir, no quiere decir que va a estar bajo la órbita. Creo que la aclaración de Graciano es pertinente. O sea, no significa que el ministerio, o sea, es un servicio descentralizado. Bien, entonces, ¿y es mejor el escenario? Claro que con es esta mejor. explicación jurídica. Sí, claro que es mejor. Sí, ¿y por qué? Claro que es mejor. A ver, Álvaro. Victoria, yo quisiera salir del formalismo jurídico e ir un poco a los hechos concretos. Los hechos concretos es que la reforma del sistema carcelario en pro de la rehabilitación, la verdad es que no me importa a través de qué jerarquía se realice, pero se tiene que realizar y para eso se necesita gestionar, tener la decisión política de decir esto hay que cambiarlo. El 100% de los presos tienen que trabajar y estudiar obligatoriamente. Eso es un tema de gestión que no tiene nada que ver si es el Ministerio de Cultura. En el año 2010 hubo un acuerdo multipartidario que todos los partidos con representación parlamentaria firmaron y apoyaron, y de hecho creo que lo siguen apoyando, que fue el que creó el INR, directamente. O sea, en el tema, cuando había un problema de hacinamiento brutal, después de que hubo visitas de Naciones Unidas y se comprobó que las cárceles uruguayas eran de las peores del mundo, hubo un acuerdo multipartidario que llevó a que se creara el INR, a que las cárceles pasaran de la órbita del Ministerio del Interior al INR, y ahí empezó ese proceso de reconversión, que todavía se está muy atrás, ni que hablar que se está muy atrás, pero se avanzó en 5 años lo que no se había avanzado en 100. Y esto es una cuestión que todos los partidos apoyaron y que si pones acá a cualquiera de los que firmó, se sabe que se avanzó, que falta muchísimo, pero muchísimo. Pero cómo se estaba antes de ese acuerdo era... A ver, que el INR mejoró, pero hay un problema. Yo concuerdo en lo que decía el señor, en que Educación y Cultura no está en este momento en condiciones de asumir más competencias por la forma que sea, servicio centralizado, creo que no. Creo que la forma es mirar lo que hacen los países avanzados. ¿Y qué es lo que hacen los países avanzados? Las cárceles la coordinan una suerte de Ministerio de Justicia independiente, con ayuda de la policía, con ayuda de Educación y Cultura, lo que sería Educación y Cultura, y las cárceles privatizadas. Porque por ley, hoy por hoy, tú no puedes obligar a un recluso a trabajar si no quiere. No lo puedes obligar a estudiar si no quiere. Tiene beneficios si lo hace, pero obligarlo no podés. Eso es genial. Entonces, lo que tenés que hacer, si querés darle un formato inteligente, productivo y que funcione, privatizalo y que lo supervise el Estado. A ver, a mí me gustaría que Novi, que estuvo en la reunión, pudiera trasladarnos cuáles fueron los argumentos que se manejaron en esa reunión, sobre todo para tomar esta decisión, o más que decisión tomada, para plantear esto que ha tenido tanto consenso, porque tengo entendido que el único que de alguna manera puso el reparo con este tema en concreto fue La usted. primera cosa es que yo tengo consenso de que se haga de esa forma. El reparo mío es que no sea el momento. Si fuera tan autónomo, como se dice, entonces ¿para qué cambiarlo? Si funciona así, ¿por qué no lo dejo donde está y no hago todo un cambio de sistema que me lleva a regularizar? Yo también haría una pregunta, ¿no? Si mañana hay un problema de presos, como estamos viendo, y el Senado o los diputados quieren llamar a sala en un servicio descentralizado que está a cargo del Ministerio de Cultura, ¿a quién llaman? Y llaman, como se llama ahora, al responsable del servicio al descentralizado y al ministro de Educación y Cultura. Llaman al ministro de Educación. Sí, claro. Entonces, fíjese... Pero no concurre solo. No concurre solo, concurre con los... Bueno, pero fíjese, con todos los problemas que tiene hoy el Ministerio de Educación... El responsable último siempre va a ser el ministro. A hacer y a estudiar, a llamar a la gente, a ver qué pasó,
¿Qué pasa en el módulo 12? ¿Qué pasó esto? ¿Por qué fueron los presos? Es un tema que tiene, es una responsabilidad política. Es lo mismo que en ANCAP. Pero es lo mismo que en ANCAP. Cuando llaman por ANCAP, viene el ministro de Industria, por ejemplo. Pero no es que el ministro de Industria sea responsable de lo que pasó en ANCAP. El responsable es el directorio de ANCAP, es el señor Sendik, no es el ministro de Industria. Va la ministra de Industria hoy a responder por ANCAP. Ahora no estamos viendo a la ministra de Industria hablar de lo que pasa si sube el precio de la nafta, si no sube, cómo está ANCAP, si va a actuar. Y bueno, lo mismo va a pasar en educación. Por más que sea un servicio descentralizado, ¿qué es? Entonces yo digo... O sea, por más que sea un cargo político, responde. Claro, responde. Entonces, y si no respondiera, si no pasara nada, ¿por qué no lo dejamos donde está si fuera tan autónomo? Yo creo que acá el problema es mucho más grave. Yo creo que, como decía Álvaro, acá lo que hay que tener es otras cosas. Es ordenar muchísimo más las cárceles, es ser más firme con los presos. Acá se sabía lo que está pasando hoy, el ministro lo dijo, el problema lo tenemos en el módulo 12, lo dijo el martes el ministro. O sea que hoy no les estará asombrando nada, o sea que ni siquiera nosotros podemos responder. Es un módulo nuevo, se hizo para estos presos y al poco tiempo no se puede responder. Hay una organización... Bueno, pero a ver. Se hizo para presos supuestamente de alta peligrosidad, procesados, como decía el abogado. Ahora, por lo que uno escucha, que es una versión de la historia, por supuesto, resulta que también se integró con otros procesados que revisten ninguna peligrosidad de comparación con narcos y secuestradores. Victoria, otra cosa que yo decía, acá hay que empezar a clasificar bien. Es una de las cosas. No puede ser, hay que clasificar a los presos por los delitos y por personas. No puede ser... Se supone que eso se había empezado a hacer. Sí, pero no se está haciendo. No puede ser que si usted mañana tiene la fatalidad de tener un accidente de tránsito y va preso con prisión, esté en el mismo módulo que un asesino, que un narcotráfico, que un rapiñero, que un violador. Bien, pero yo insisto, perdón, tengo entendido que ese camino se empezó a transitar. Se hace. La muestra de que se hace bien, pero se hace. No hay lugar donde los ponen, no hay lugar donde los ponen. Perdón, cuando a alguien procesan con prisión, va primero a lo que era cárcel central. Exacto. Y ahí pasa esperando la derivación, ya digamos. no está mal la cárcel central. No, pasa por lo que era cárcel central y ahí se lo evalúa por un equipo técnico que dictamina, hace una conjugación entre lo que era el delito y el perfil de personalidad y a dónde iría, teniendo en cuenta si hay riesgo para esa persona porque le tocaría ir a Canelones, pero Canelones no puede porque está amenazado, se juegan un montón de variables. Pero no se está haciendo bien eso hoy. Que no se haga bien eso. Señores, tenemos que hacer una pausa. Pero buenas tardes para vos. Para ti también, Victoria, gusto de saludarte a ti y a todos. La pregunta de hoy con respecto a las cárceles al MEC es la siguiente. ¿Ayudaría a la rehabilitación? Y nos pueden contar qué piensan al respecto enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a nuestro mail estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook estabocaesmia12. Además estamos recibiendo comentarios que vamos a ir leyendo en la pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca. Dejan un espacio, lo escriben y lo mandan al 1212. Bien, les recuerdo entonces la pregunta, si les parece que mejoraría o ayudaría a la rehabilitación el traslado de las cárceles a través del formato que sea, ¿no? Por estas cuestiones jurídicas que aclaraba Graciano y Eleonora, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con estos y otros temas. Les recuerdo que hoy es jueves y es el día en que hay ofertas increíbles en Vía Confort. A solo 12 cuotas de 249 pesos con las tarjetas de Banco República te llevas un montón de productos. Por ejemplo, mira, esta increíble tablet que tenés ahí en pantalla, o un smartphone, o la afeitadora para uso bajo la ducha, o colchón de 2 plazas, en fin, o modular para tu LED, o juego de comedor, todo en 12 cuotas de 249 pesos, con las tarjetas del Banco República. No te olvides de pasar por cualquiera de las 4 casas hoy de Vía Confort o llama al 2507-3883. Ya venimos.